alcance de esta medida y qué hay de cierto en otra información sobre la posibilidad de cancelar el parol humanitario y el CBP-1, deportar a las personas. Hacemos contacto con Laura Jiménez, nuestra abogada experta en inmigración, a quien damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la noche. Bienvenida, Laura. Buenas tardes, Camilo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Un placer. El placer es mío, Camilo, como siempre. Hablando del TPS de los venezolanos y esta nueva medida que ya ha entrado en efecto a partir del día de ayer, efectivamente, el presidente actual, Donald Trump, ha cancelado el estatus de TPS para todos los venezolanos que gozaban de este beneficio. Ya ha sido publicado en el Código Federal de Regulaciones o de Reglamento y ya ha sido explicado que aquellas personas que tenían un estatus de TPS, pues ahora tienen 60 días para ya sea salir del territorio nacional o poder comprobar que tienen un alivio migratorio o un beneficio migratorio alternativo al que hayan aplicado y estén sujetos de poder obtener o ya hayan obtenido. Laura, precísanos por favor qué es lo que es el beneficio migratorio alternativo. Ok, un beneficio migratorio alternativo es cualquier otro tipo de proceso migratorio que pueda dar o que haya dado un estatus, ya sea un asilo, ya sea una residencia permanente, un proceso de perdón, por ejemplo. Pero si una persona que ha estado amparada por el TPS no tenía presentado un asilo o tenía presentado un asilo y lo retiró, se retiró el caso de la corte y la persona únicamente se quedó amparada por el TPS, entonces estos venezolanos al día de hoy van a tener que someter un caso de asilo afirmativo para poder continuar en Estados Unidos esperando el proceso de la entrevista o si son puestos en la corte, pues el proceso del juicio final en la corte. Con respecto a las personas que no consigan este servicio alternativo o este beneficio alternativo y les llegue el mes de abril sin TPS, ¿los deportan inmediatamente? ¿Habrá un periodo de prueba? ¿En qué se convierte? No sabemos qué va a pasar, Camilo. La realidad es que se necesita de mucha logística y de mucha capacidad humana para poder procesar a todos estos venezolanos que se les acaba el TPS ahora en abril 2 del 2025 y ponerlos en un proceso de deportación en la corte o ponerlos bajo una deportación expedita. Mi consejo ante todo este desastre que estamos viviendo en estos momentos en cuanto a todas las nuevas políticas en materia migratoria que se están implementando con demasiada rapidez y sin pocas aclaraciones de cómo se va a proceder exactamente, es que presenten lo antes posible un caso de asilo. Si usted tiene todavía su caso de asilo abierto, ya sea en UCI o en la corte, no tiene de qué preocuparse. Pero si es un venezolano que retiró su caso de asilo en UCI porque se amparó únicamente al TPS o que cerró su procedimiento en la corte porque eligió ampararse únicamente por el TPS y no presentaron un caso de asilo, preséntenlo. En el caso de estas personas que ya lo tuvieron presentado, no van a correr el riesgo con la ley de que toda persona que haya entrado en Estados Unidos debe presentar asilo antes de un año. Ahora, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, que entraron antes de julio 31 del 2023, que calificaban, que entraron después de julio 31 del 2023 y que no calificaban a TPS y que entraron con el parol humanitario y nunca han presentado ningún asilo, es importante que lo presenten cuanto antes, porque es lo único que los va a resguardar o a permitir permanecer en Estados Unidos hasta tanto ese proceso de asilo no se resuelve en su totalidad. Laura, con respecto a la posibilidad de pedir una visa de trabajo, hay quien la puede pedir, hay quien parece que tiene quien lo patrocine. ¿Esto serviría? Sí, hay muchas personas que pueden o podrían calificar para un proceso de certificación laboral. Es un proceso largo, es un proceso que sobre todo si la persona no tiene una maestría y una experiencia comprobable de trabajo en ese rubro que estudió,
pues va a ser un proceso más largo, porque pueden calificar, si tienen una maestría, para una visa de B2, si no tienen una maestría y a lo mejor no tienen las suficientes cualificaciones, podrían calificar para una visa de B3. Pero son procesos largos que nunca van a durar, en mi opinión, menos de 1 año y medio o menos de 2 años, y que tienen que asegurarse de que para poder calificar tienen que haber estado en Estados Unidos en todo el momento en un estatus legal. Si entraron con una visa, tienen que haber presentado su asilo antes del año. Si entraron con un paro humanitario, igualmente tienen que haber presentado su asilo, sobre todo antes de que venciera ese estatus de paro humanitario. Es importantísimo entonces haber tenido una continuidad de cualquier forma. Y con respecto a las personas que dicen que pueden deportar, aún teniendo en vigencia el CBP-1 o la visa bajo parol, el parol humanitario, ¿puede ser cierto esto, esta amenaza que se lanzó desde la Casa Blanca? Puede ser cierto porque el parol humanitario es otro de los beneficios migratorios que también se han eliminado. Entonces, si usted ya no tiene un estatus bajo el parol humanitario, o sea, no está protegido por estos años, de los 2 años del parol, y no ha sometido nada, no tiene una residencia pendiente, no tiene un asilo pendiente, bueno, pues no hay nada que legalmente lo ampare para justificar que permanezca en Estados Unidos. Eso sí, va a ser sujeto a una deportación expedita. Ahora bien, si entró con un parol humanitario y no ha presentado un asilo, o entró por CBP-1 y no ha presentado un asilo, tienen que presentarlo ya. Toda persona que entró con un parol es para solicitar protección, es para acogerse a algún tipo de beneficio o estatus. Y si no lo han presentado, no hay nada que los ampare para que puedan justificar permanecer en Estados Unidos. Imagínese usted, negro panorama. Hay que apurarse, señores. Vale aclarar que todos los cubanos que entraron por frontera o ya sea por CBP-1 y entraron de manera legal, o aquellos que entraron por el paro humanitario y no son elegibles todavía a presentar la residencia porque no tienen el año de presencia física, tienen que presentar una solicitud de asilo. De cualquier forma, aunque no hayan cumplido el año y el día. Así es. Oiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerla aquí. Nos aclara muchísimas cosas, aún cuando las noticias estén un poquito oscuras. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Señores, en cuanto se supo la noticia...